Bueno, y obviamente que con más de 5 millones de habitantes, nuestro país necesita, o más bien las autoridades necesitan atender las emergencias con muchas unidades. Imagínese usted que tienen 600 en este momento, según un reporte oficial de la entidad. Jesús Escalona, quien viene representando a la dirección operativa de la Cruz Roja, va a conversarnos sobre este tema que es una necesidad latente. Don Glauco Quesada nos informó en conferencia que la necesidad está de tener más unidades de patrullaje y de atención a emergencias, sobre todo en zonas de difícil acceso. El año pasado tuvimos una importante cifra de casi 400,000 incidentes atendidos. Entonces, quizás usted no me puede detallar más sobre este tema. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, buenas noches. Efectivamente, como lo señala el ingeniero Quesada, presidente de la Cruz Roja, nosotros actualmente como institución humanitaria somos la que tenemos la responsabilidad primaria casi al 100% del servicio prehospitalario de pacientes en el país. Eso hace que nosotros nos debamos dedicar a la atención de todo tipo de emergencias que surge tanto en el plano urbano como en el plano rural. En algunas bases de la Cruz Roja, sobre todo las que están un poco más distantes del gran área metropolitana, pues en todas tenemos cobertura 24/7, pero en algunas circunstancias, cuando nos toca cubrir, por ejemplo, una zona que al momento en que se da el despacho, nuestra ambulancia tiene que rodar cerca de 45 minutos a 1 hora para ir a atender una emergencia, en ese lapso pueden estar saliendo 2 o 3 llamadas adicionales de solicitud del servicio. Eso significa que durante esos 45 minutos, y para este ejemplo, a veces un poco más, estamos desplazándonos, valoramos la escena, atendemos a un paciente y le damos el traslado posteriormente al centro médico, podemos pasar hasta 1 hora y media que perfectamente no podemos ofrecerle cobertura al resto de las personas de esa base, de la zona de cobertura de esa base. Don Jesús, y es que por hora ustedes atienden casi 46 casos, son bastantes. ¿Cuál es el tipo de emergencias que atienden mayoritariamente ustedes? El caso médico y los casos por emergencias traumáticas. En emergencias traumáticas podemos hablar también perfectamente de accidentes de tránsito, personas que se precipitan desde altura determinada, desde su propia altura. Eso es como el general, pero tenemos casos médicos que son como de prioridad y a veces tenemos casos médicos que no necesariamente había un compromiso a la vida. Sin embargo, muchas veces las familias no tienen la educación o el conocimiento adecuado para discernir en qué momento es el adecuado para llamar a una ambulancia y cuál puede esperar, o es el tipo de emergencia que puede ser trasladado por ellos mismos cuando cuentan con el medio de transporte para hacerlo. Hoy la Embajada de Japón hace un donativo. Ellos dijeron en la conferencia que no es grande, pero es representativo para zonas de difícil acceso. ¿Cuáles son las características de estas 2 nuevas unidades con las que va a contar la Cruz Roja? Estamos hablando de unidades tipo doble tracción, porque precisamente para las bases a las que van a ser asignadas tienen en algún momento que ingresar dentro de su zona de cobertura a caminos rurales por los cuales a veces un vehículo ordinario pues no puede entrar, y sobre todo cuando estamos en época lluviosa pues el camino se nos torna un poco más difícil. Entonces estamos hablando de unidades doble tracción tipo soporte básico que nos va a permitir poder mantener cobertura en las diferentes zonas que van a estar atendiendo. Y se traslada al paciente, aunque sea, por ejemplo, estas 2 van para Monteverde, me indicaba usted, y también para Tucurrique. Efectivamente. 2 zonas, sí, de difícil acceso. Se trasladaría, por ejemplo, si requiere atención en el Hospital México o en el Calderón Guardia, ¿se lleva el helicóptero a la persona? ¿Cómo se haría en ese sentido? Bueno, el sistema de emergencias en el país, no hablo específicamente de la Cruz Roja, sino entre todas las instituciones, cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con apoyo aéreo, hemos hecho alianza con el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, ellos a veces ponen a disposición, si las condiciones del tiempo lo permiten, ponen a disposición la aeronave para ayudar, sobre todo cuando el caso que hay que trasladar es crítico o cuando del todo nosotros no podemos accesar a la zona. Se nos da mucho en los territorios indígenas, donde no hay caminos, donde no podemos llegar, donde caminando o a caballo podríamos demorarnos perfectamente hasta 8 horas. Claro. Entonces, aquí es donde entra en acción algo como esto. Para estos 2 comités auxiliares de Cruz Roja, donde van a entrar estos donativos, nosotros podemos perfectamente desplazar la ambulancia y de forma primaria vamos a llevar al centro médico
que está más cercano. Más cercano. Sí, eso es protocolo. Vamos a llevarlo al centro médico más cercano para que la Caja del Seguro Social haga la estabilización de ley. Ellos son los que determinan si este paciente debe ser trasladado a un hospital clase A. Y es cuando se hacen las diversas coordinaciones, en algunos casos con el apoyo de nosotros, en otras con la propia logística del Seguro Social, para hacer estos movimientos. Dependiendo de la condición del paciente, se ve mucho, por ejemplo, cuando tienen que venir desde Upala, desde Limón, etcétera, desde la zona sur del país, se hace la coordinación con el Servicio de Vigilancia Aérea para que contribuya a hacer esa movilización hasta el aeropuerto de Pavas, el aeropuerto Juan Santamaría, y en algunos casos, cuando es crítico, principalmente cuando han sido menores de edad, hasta en una plaza que tenemos acá muy cerca del centro de la ciudad. Don Glauco Quesada, presidente de su representada, comentaba también en entrevista que es una necesidad todavía el tema de contar con más unidades y van a buscar convenios como este de Japón. Entonces, ¿usted también coincide con este criterio de que necesitan más unidades para poder trabajar de la mejor manera y más eficiente? Es una concordancia desde la perspectiva operativa y desde la perspectiva política de la institución. Nosotros tenemos muchas exigencias y lamentablemente en algunos casos que hemos quedado mal. Cuando digo quedado mal significa que lamentablemente el recurso no llega a tiempo y a veces las familias toman la decisión de llevar a la persona que está enferma o con la situación que está padeciendo por sus propios médicos. En ese sentido, esto lo podríamos resolver si tuviéramos mayor cantidad de recursos. Pero mayor cantidad de recursos, esto es importante que lo comprendamos todos, no habla solamente del recurso vehicular. Nosotros ocupamos el recurso vehicular, pero también el recurso humano que la opere, y el equipamiento que debe tener el vehículo para que pueda estar habilitado por las autoridades rectoras como ambulancia para poder prestar el servicio. Jesús, gracias por estar aquí en Telediario con nosotros. Claro que sí, un placer. Gracias.